Muchos se preguntan, ¿cómo sé que mi caminar es acorde a la voluntad de Dios? ¿O cómo hacer esto o hacer lo otro? ¿Cómo sé si Dios me respalda en esta decisión que tomé? ¿O cómo sé si Dios me respalda o me cuida en ciertas situaciones? Conocer a Dios y tener la ley de Dios en el corazón es la clave. Si observamos desde Génesis hasta Apocalipsis, encontramos siempre este patrón: cumplir la ley de Dios. En el Salmo 40, versículo 8, el rey David escribió: Dios mío, me deleito en hacer tu voluntad, y tu ley está en medio de mi corazón. Los que cumplen la ley o andan en obediencia son los que reciben la bendición de Dios. Por ejemplo, veamos en el libro de Génesis, capítulo 26, versículo 5. Dios habló y esto fue lo que dijo: porque Abraham oyó mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis normas y leyes. Abraham siempre estuvo con Dios y Dios siempre lo bendijo. Abraham nunca estuvo solo. Sabemos que Abraham es el padre de la fe y tuvo la capacidad de obedecer a Dios en todo. En el libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 6, Dios dice: yo, el Señor, no cambio. Por eso vosotros, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. En el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 17, leemos: toda buena dádiva y todo don perfecto es de lo alto y desciende del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Con estos versículos quiero resaltar que Dios no cambia. Dios siempre es el mismo, y tener la ley de Dios en el corazón o tener un deseo ardiente por cumplir las instrucciones del Padre es nacer de nuevo. En los libros de los profetas Jeremías y Ezequiel, Dios Padre Todopoderoso nos habla sobre la venida de Jesús. Lo importante que es mirar a Jesús. Miremos en el capítulo 31, del versículo 31 al 33. Vienen días, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con la casa de Jacob y de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui un esposo para ellos. Este es el pacto que haré con Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mi ley en sus mentes y la escribiré en sus corazones, y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. En el libro del profeta Ezequiel, capítulo 36, del versículo 25 al 27, leemos: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos. Os daré un corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Esto es lo que significa tener el corazón incircuncidado. Haber entrado en pacto con el Creador y dejar que su palabra nos alimente para crecer espiritualmente y ser lavados, purificados y vivir con Dios. Al saber qué cosas ama el Padre y qué cosas aborrece, nosotros podemos escoger qué vida o qué camino seguir. Pablo nos enseña en el libro de Gálatas, capítulo 5, del versículo 16 al 18. Vivid según el Espíritu, y no satisfagáis los deseos malos de la carne, porque la carne desea contra el Espíritu, y el Espíritu contra la carne. Los dos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si os dejáis guiar por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Sabemos que todos hemos pecado. Nadie se salva del pecado. Pero está en nosotros en arrepentirnos y volver al Padre. Ahora, tengamos claro esto: no se puede ser creyente carnal
y creyente espiritual. Un poquito de cada cosa. Eso no está escrito en la palabra. O eres espiritual o eres carnal y punto. Si eres carnal, estás muerto. Si eres espiritual, estás vivo en Cristo Jesús. El intermedio entre las dos se llama tibieza, y eso lo encontramos en el libro de Apocalipsis capítulo 3, versículo 16. Dice la palabra que eso le da náuseas a Dios. Andar en la carne es andar quebrantando la ley de Dios. O sea, andar en la carne es andar en el pecado. La definición de pecado la encontramos en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 4. Todo el que comete pecado quebranta la ley, pues el pecado es la transgresión de la ley. Pero vosotros sabéis que Cristo apareció para quitar nuestros pecados y en Él no hay pecado. Todo el que permanece en Él no sigue pecando. El que sigue pecando no lo ha visto, ni lo ha conocido. Hijos míos, que nadie os engañe. El que practica la justicia es justo, como Cristo es justo. En cambio, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto se manifestó el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo el que ha nacido de Dios no sigue pecando, porque la vida de Dios está en él. No puede seguir pecando porque ha nacido de Dios. En esto se ve quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. El que no practica la justicia ni ama a su hermano no es de Dios. En el Salmo 143, versículo 10, el rey David escribió esto. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. Hacer la voluntad de Dios no es algo natural, es algo que debemos aprender, es algo que requiere guía. Por eso nos dejó su Torá, su palabra. Con ella tenemos las instrucciones y ser instruidos por el Eterno significa andar en integridad, en rectitud, en justicia. Jesús siempre nos habló de la voluntad de Dios. En el libro de Juan, capítulo 12, del versículo 49 al 50, leemos. Dijo Jesús, porque yo no hablé de mí mismo. El Padre que me envió, Él me ordenó qué decir y qué enseñar. Y sé que su mandato conduce a la vida eterna. Así, lo que hablo, lo hablo como el Padre me lo dijo. Jesús siempre hizo la voluntad del Padre, y eso fue lo que nos enseñó, hacer la voluntad de Dios y no la nuestra. Necesitamos volvernos expertos en la palabra de Dios, leerla, escudriñarla, estudiarla, meditarla, memorizarla. La verdadera fe produce frutos y se llama obediencia. ¿Y cuáles son los frutos de nuestra fe? Que cada persona en su corazón, en su andar, en su vivir, tenga amor, bondad, fe, mansedumbre, benignidad, gozo, paz, dominio propio, paciencia, fidelidad. En Gálatas 5 dice que contra tales cosas no hay ley. ¿Quién te acusa si estás viviendo en amor? Vendrá un día en que estaremos en la presencia de Dios. Ese día va a llegar, llega porque llega. Y no podemos llenarnos de soberbia diciéndole es que yo no le hice daño a nadie, o siempre asistí a tal ministerio, o fui pastor de multitudes, o hice milagros, o tuve un canal de YouTube y hablaba de la palabra. Porque al final lo único que importa es si hicimos o no la voluntad del Padre. La verdad es que muchas personas religiosas, cristianas, gentiles, hacen su voluntad y no la del Padre. ¿Cuántos dicen yo vivo mi vida en paz o a nadie le hago daño y si puedo ayudar, ayudo? Miremos qué nos enseña la palabra en el libro de Marcos capítulo 7 del versículo 6 al 9.
Jesús respondió: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. En vano me honran, cuando enseñan como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Por qué dejáis el mandamiento de Dios y os aferráis a la tradición de los hombres, como el lavado de los jarros, los vasos y otras muchas semejanzas? Les dijo también: bien desecháis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Entonces, en tu día a día, lo que tienes que hacer es preguntarte si lo que haces está en línea o en armonía con la palabra de Dios, mandamientos y sus preceptos. Un esposo que dice: creo que la voluntad de Dios es que me vaya de la casa con mi secretaria porque ella me hace feliz y con ella encontré el verdadero amor. Ese hombre necesita saber que está haciendo su propia voluntad, porque Éxodo 20 dice que el adulterio es pecado, y también lo dice Gálatas 5, sin nombrar otros libros más de la Biblia. Y un verdadero creyente o hijo de Dios no practica el pecado. Por eso, en 1 de Juan, capítulo 3, del versículo 8 al 10, leemos: en cambio, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto se manifestó el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo el que ha nacido de Dios no sigue pecando, porque la vida de Dios está en él. No puede seguir pecando porque ha nacido de Dios. En esto se ve quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. El que no practica la justicia, ni ama a su hermano, no es de Dios. Hacer la voluntad de Dios es hacer y cumplir sus instrucciones. Ahora, el amor no es lo que todo el mundo piensa. El amor no es un sentimiento, no es una pasión, no es un gusto. El significado correcto del amor es hacer lo correcto, y mantener el pacto matrimonial puro es la voluntad de Dios. Lo opuesto es el adulterio. No podemos colocar nuestra felicidad por encima de la clara voluntad de Dios. El sexo es santo dentro del pacto matrimonial y fuera de él es pecado. Lo dice Levíticos capítulo 18 versículo 22 y también lo encontramos en el libro de Gálatas capítulo 5. Entonces los jóvenes y también personas ya separadas que practican el sexo fuera del matrimonio y dicen que no es pecado o que Dios comprende la situación de cada persona, se está mintiendo y está haciendo lo opuesto a la voluntad de Dios. Sea el pecado que estés cometiendo, ya sea el adulterio, la fornicación, robar, matar, adorar a dioses ajenos a Dios, te conviertes en transgresor de la ley. Y la palabra dice que te conviertes en enemigo de Dios. La verdad es que nadie nació santo. Todos hemos pecado y en algún momento de nuestras vidas llegamos a un punto donde decidimos si seguir caminando por el camino que nos lleva al pecado y nos aleja de Dios, o si decidimos tomar un alto y tomar el camino del arrepentimiento que nos lleva a nuestro Padre, al que nos creó, al que busca y espera que lleguemos a Él. Sabemos que ningún ser humano puede llegar a los pies de Dios sin su ayuda. Nadie llega a los pies de Dios sin la ayuda de Dios. Miren esto de la siguiente manera. Nuestras vidas es un viaje de regreso donde está el Padre Eterno. Nosotros estamos en este mundo por un solo propósito, para llegar a los pies de Dios. Y nuestras vidas es un viaje de regreso donde está el Padre Eterno, donde está nuestra verdadera casa. Y la Biblia es el mapa, la brújula para llegar a nuestra casa. Si no leemos el mapa, ¿cómo vamos a llegar? El mapa te da las instrucciones para que no te pierdas. La Biblia está con todas las instrucciones para no perdernos y llegar donde está nuestro Padre, donde está nuestra familia verdadera. Con esto concluimos
que la voluntad de Dios es que seamos obedientes a su palabra, buscando la santidad, buscando llegar a los pies de Jesús. Solo por medio de Él podemos llegar al Padre. Hasta otro video. El Señor los bendiga. Y recuerden, lee la Biblia por ti mismo. Debes leer la Biblia.